¿Qué nombres tiene la Eucaristía? Segunda pregunta, estamos en la primera página que tiene, página 228, abajo. Considerada como recuerdo de la pasión de nuestro Divino Redentor, llámase sacrificio, ya que aquella inmolación fue el sacrificio por excelencia. En cuanto realiza la unidad de su cuerpo místico, que es la Iglesia, tiene el nombre de comunión. El de viático, como prenda de gloria futura, y el de Eucaristía o buena gracia, acción de gracias, porque contiene realmente a Jesucristo, fuente y origen de todas las gracias. Es ante todo una presencia de Cristo, un convite que hace la unión de la Iglesia, o la unión de la creación de Cristo, de Dios alrededor de Cristo, es la segunda pregunta, y ven que va a tener y puede tener varios nombres la Eucaristía. Sacrificio, porque renueva el del Calvario. También puede ser comunión, porque hace la unidad del cuerpo de Cristo, une con Dios, por Cristo mismo comulgado, vuelve a unir las almas con Dios de la mejor manera. Eucaristía, como ser acción de gracias, porque contiene realmente Jesucristo. Sigue diciendo en la página 229, ¿cuándo fue instituido? Bueno, lo sabemos, pero vamos a ver, Santo Tomás siempre da una respuesta y da muchos elementos accesorios que dan nuevas luces sobre lo que son las cosas. En la tarde del Jueves Santo, víspera del día de la Pasión, para consolar a los hombres y compensar la ausencia de Cristo, próximo a tornar a los cielos, cumplida en la tierra su misión, para dar a entender el enlace íntimo de este sacramento con el único origen de la gracia, la pasión del Redentor, y para promover su culto, escogiendo para instituirlo aquellas memorables y solemnísimas circunstancias. Hay una respuesta, pero a la vez nos da un poco la intención de Cristo en la institución de la Eucaristía. Ven que era Jueves Santo antes de su pasión, nos dice San Tomás, para compensar su ausencia. Entonces iba a ir exteriormente, iba a desaparecer, va a estar, como diríamos hoy, secuestrado, matado, crucificado. Entonces, Cristo, el maestro de los discípulos, va a desaparecer de esta manera tan triste. Entonces, antes Jesús instituye la Eucaristía para compensar esta ausencia, pero también para dar a entender el enlace íntimo de este sacramento con el único origen de la gracia, que es la pasión del Redentor. Entonces, la Eucaristía la instituye el día anterior de su pasión, también para entender el enlace íntimo. Entonces, por su pasión que nos salva, por eso su pasión debe ser el medio por el cual nosotros también tenemos que pasar para unirnos con Dios. Pasión del Redentor, dice Santo Tomás aquí, único origen de la gracia, único origen de la reconciliación con Dios, o de la unión nueva con Dios después de la separación del pecado. Eucaristía, entonces, el sacramento de la pasión de Cristo. ¿Y por qué? Porque es el único medio de que Dios nos vuelve a unir con Él. Entonces, la Eucaristía contiene todo eso. Presencia de Jesús y alimento de nuestras almas, pero también nos unimos con Dios por la pasión. La Eucaristía va a unir, va a concentrar todos estos elementos. Unión con Dios, pero ¿de qué manera? Jesús nos unió con Dios por la pasión. O sea, la Eucaristía va a contener Jesús, nuestro Redentor, pero inmolado en su sacrificio. También para promover, dice el Jueves Santo y la institución de este sacramento, para promover su culto. A través de la Eucaristía, eso era una de las maneras de definirlo, será un culto que rendimos a Dios. Por la Eucaristía, ¿por qué? Porque por Jesús mismo que está dentro de la Eucaristía. Última pregunta cuanto a estas definiciones que dicen: ¿hubo en la antigua ley figuras que de una manera especialísima lo simbolizasen? Sí, Señor, como sacramento o signo externo fue prefigurado en el pan y vino del sacrificio de Melquisedec. Entonces, primera figura del Antiguo Testamento, que era un sacerdote del tiempo de Abraham, con el cual se encontró después de unas guerras Abraham,
se reunió con Melquisedec y él ofrecía misteriosamente a Dios, habrá que verlo en los textos bíblicos, pan y vino. Y lo ofreció estando Abraham a Dios. En cuanto contiene realmente el cuerpo de Cristo por los sacrificios del Antiguo Testamento, y en especial por el más solemne de todos, la expiación. Entonces, como sacramento signo externo fue prefigurado en el pan y vino de Melquisedec. En cuanto contiene realmente el cuerpo de Cristo por los sacrificios del Antiguo Testamento, en especial por el más solemne de todos, la expiación. Estos sacrificios del Antiguo Testamento de expiación contenían derramamiento de sangre. Se ofrecían un cuerpo sacrificado de animal, pero había uno que se llamaba de expiación, propiamente dicho, que era justamente para reparar los pecados de los hebreos, de los judíos en el Antiguo Testamento. Entonces dice Santo Tomás aquí que este sacrificio de expiación, uno de los múltiples sacrificios del Antiguo Testamento, representaba de cierta manera una figura del de Cristo. Pero hay que recordar que esos sacrificios eran cuanto a la salvación, eran casi nulos, eran sobre todo religiosos. En fin, ven, hay que varias figuras. En cuanto al pan y vino, la figura de la Melquisedec. En cuanto al sacrificio de expiación, es el de expiación del Antiguo Testamento. Y también como manjar espiritual, por el maná, y en todos conceptos, por el cordero pascual, que después de inmolado se comía con pan ácimo, y cuya sangre protegía contra las iras del ángel exterminador. Entonces, ¿ven? Varias figuras del Antiguo Testamento, pero que simbolizan, muestran el de Cristo. El principal, insiste Santo Tomás, que es el del Cordero Pascual, por supuesto. Se comía con pan ácimo, su sangre protegía contra las sierras del ángel exterminador. Entonces, nos recuerda ahí la importancia del sacrificio en sí, en la Biblia y en la vida espiritual, en la vida real de la Iglesia. Todas estas figuras del Antiguo Testamento se relacionan, figuran a Cristo, nuestro Señor, por supuesto. Otros textos, preguntas de Santo Tomás, un capítulo sobre la materia y forma del sacramento de la Eucaristía, transubstanciación, presencia real y accidentes eucarísticos. Ahí parecen al inicio preguntas de catecismo, pero las voy a ir profundizando un poquito, como decía siempre, dando unos elementos que ilustran mucho la doctrina. ¿Cuál es la materia del sacramento de la Eucaristía? Pan de trigo y vino de vid. ¿Qué sucede en la materia en el momento de consagrar? Que la sustancia de pan deja de ser pan y la de vino deja de ser vino. Entonces la sustancia, que es el constitutivo principal de un ser. Esa sustancia de hombres, cada uno de nosotros somos hombres, que constituimos una sustancia humana, una sustancia de humanidad. Un pan no puede tener otra sustancia que de pan. ¿Cuál es la sustancia del pan? Si la palabra existe, es panidad. Nuestra es la humanidad. Entonces, su sustancia es lo que hace que es lo que es, si quieren. La humanidad es lo que hace lo que nosotros seamos hombres. Que pues, no puede ser de otra manera. Pero en la Eucaristía, en la consagración, transubstanciación, se cambia la sustancia. La explicación del milagro es un hecho realmente sobrenatural. ¿En qué se convierten las sustancias del pan y del vino? La del pan en cuerpo de Jesucristo y la del vino en su sangre. Bueno, lo sabemos, pero ahí los términos están bien exactos. ¿Qué nombre tiene esta conversión o cambio? El de transubstanciación. ¿Qué expresa la palabra de transubstanciación? La conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en sustancia de su sangre. Todas las palabras son importantes. Toda la sustancia se cambia para entender ya posibles errores. Todo el pan que viene a ser cuerpo de Cristo. Para ya entender un error posible es que es un poco cuerpo de Cristo. O es algo del cuerpo de Cristo. No, es la sustancia. Como si, imaginen ustedes si
Nosotros nos cambiamos de hombres, el mono. La substancia es diferente. Aunque la doctrina del evolucionismo es que un poco de los dos. El mono se va convirtiendo en hombre. Entonces, un poquito mono, un poco hombre, los dos y ya. ¿Pregunta? Padre, ese cambio de sustancia el Señor lo realiza con la palabra es. Cuando Él dice esto es mi cuerpo. Pienso que eso se va a ver. Hay una de las preguntas de la Suma que lo hace. No es exactamente en la palabra es el conjunto. El conjunto de la palabra de la consagración se hace este campo. Tampoco nos puede decir que sea el instante de la palabra esta o tal otra. Después en el rito, vemos que es el conjunto de las palabras. Bien, toda la sustancia del pan viene a ser sustancia del cuerpo. Bien. ¿Quién es capaz de efectuar tan estupenda transformación? Solo la omnipotencia divina, por supuesto. ¿Se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo solamente la sustancia o todo lo que en el pan y vino existe? Solamente la sustancia, permaneciendo sin alteración los accidentes. La sustancia pues, es algo, en todo ser está la sustancia, lo que llaman, y las cosas que son exteriores a la sustancia. Por ejemplo, serían los accidentes o parte del ser. Un hombre que nace o que es sin inteligencia. No dirá, pero un loco, diríamos. ¿Es hombre o no? ¿Tiene sustancia de hombre o no? Sí. Le falta algo importante, pero es hombre, porque tiene naturaleza humana y le falta un accidente. Y el más importante de todo que sería la inteligencia, pero tendría como los factores de inteligencia, pero hay un accidente ahí que hace que no es totalmente hombre. O sea, digamos como los milagros eucarísticos también, que ahí es donde el Señor demuestra que aunque el pan no cambia exteriormente, en un pedazo de carne, digamos, físicamente, ni el vino, digamos, eso es lo que quiere decir el cambio de, que aquí que dice que ¿cómo se dice aquí? Que la sustancia es la que permanece sin alteración. No, es más bien, permanecen los accidentes. Entonces, los milagros eucarísticos, si quieren, ¿es milagro total o es más bien lógico? Se cambia la sustancia y los accidentes. En la Eucaristía se cambia la sustancia, solo se quedan los aspectos o los accidentes de pan. Milagros eucarísticos es que el milagro es total o más allá. ¿Qué entendéis? Alguien va a decir, cuando decís que permanecen los accidentes, que continúan en el mismo estado, la extensión o cantidad, la figura, color, gusto, resistencia y demás propiedades o entidades sensibles, por cuyo medio venimos en conocimiento del pan y vino de la consagración. Entonces, los medios exteriores o accidentes que son parte del pan, pero no es lo principal, como digo. Un hombre que no tiene brazos o que no tiene ojos, no tiene razón, sigue siendo hombre. Que la sustancia ahí no se ve. Cuando vamos a conocer un hombre, lo conocemos a través de accidentes exteriores y vamos a la sustancia o la esencia del hombre, pero es algo invisible la sustancia, pero es real, sin embargo. Nada más real que la sustancia, pero que no la vemos, la conocemos por accidentes. O sea, el espíritu. ¿Cómo? Es el espíritu del hombre. No. Si quieren, el espíritu del hombre va a ser parte del hombre, de la sustancia del O hombre. sea, que consiste en el cuerpo y el pensamiento, el espíritu del hombre. Es mucho más que eso. Claro, la sustancia, claro, es la humanidad del hombre, lo que le hace hombre. Entonces va a ser el alma, el espíritu, lo más arriba. Después más abajo va a ser su cuerpo, pero también con su espíritu, su voluntad, su corazón, después su cuerpo, sus sentidos, su visión. Es mucha cosa. La sustancia es lo que hace que el hombre es hombre. Lo que hace que el hombre tiene humanidad. La sustancia del hombre es la humanidad, lo que hace que es un hombre, que Dios le ha dado que sea hombre. Entonces, mucho más que el espíritu va a ser parte también de la sustancia del hombre. El espíritu va a ser su parte espiritual,
por la cual puede pensar, por la cual puede razonar, puede rezar. Eso lo va a hacer el espíritu. Entonces, ve que la sustancia es mucho más, es todo el hombre, todo lo que lo constituye. Entonces, los accidentes es eso, aspectos secundarios de la sustancia, que tienen que existir, por supuesto. El pan va a tener color, va a tener resistencia, propiedades, que son parte del pan, aunque no sea lo sustancial. Por eso, ahí pregunta, ¿por qué no se transforman también los accidentes? Porque son necesarios para mantener y asegurar la presencia sacramental de Cristo. Sacramental ahí hay que entender que es una presencia que significa otra cosa. Cristo quiso quedarse bajo apariencia de pan para entender que debe ser alimento espiritual del alma. Algo que nos va a dar las fuerzas, las virtudes que necesitamos para vivir espiritualmente. Dios quiso quedarse espiritual, lo vamos a ver luego. ¿Qué sucedería si los accidentes se transformasen en cuerpo y sangre de Cristo? Que lo que fue pan y vino desaparecía absoluta y totalmente. Bueno, lo que pasa en los milagros eucarísticos. En misa es sacramento, pero para como accidentalmente confortar la fe de los que no creían, el pan se transformó en el cuerpo de Cristo, pero visiblemente aún los accidentes, un pedazo de corazón. O sangre, coágulos de sangre. Que se sigue en cambio de la permanencia de las especies sacramentales, que ligados a ella mediante sus respectivas sustancias están el cuerpo y la sangre de Cristo, análogamente a como lo estaban las sustancias del pan y vino, de suerte que así como antes de la transubstanciación, al tocar los accidentes teníamos en las manos la sustancia de pan y vino, tenemos después el cuerpo y la sangre de Cristo. Es lo mismo, forma de explicar. Lo que hay bajo las especies después de la consagración, ¿es idénticamente el mismo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo? Sí. ¿Hállase Jesucristo íntegro y completo en el sacramento de la Eucaristía? Sí, Señor. Porque si bien bajo las especies de pan, en virtud de las palabras sacramentales, solo está el cuerpo y bajo las de vino la sangre, por concomitancia, y porque es ya imposible separar en su humanidad los dos elementos, como fueron separados en la cruz, en donde quiera que esté el cuerpo, ahí está la sangre y el alma, y en donde se halla la sangre, la acompaña el alma y el cuerpo. En cuanto a la divinidad, no hay dificultades, pues jamás, ni aun durante la muerte del Redentor, se separó la persona divina de cada uno de los componentes de su humanidad. ¿Está Jesucristo íntegro en cada parte de las especies sacramentales? Mientras las especies permanecen indivisas, está todo en todo el sacramento, y cuando se fracciona está tantas veces íntegro y completo como partes se hayan hecho. ¿Es posible ver, tocar o de alguna manera llegar al cuerpo de Jesucristo en estado sacramental? No, Señor, porque aquellas especies accesibles a nuestro sentido no son accidentes del cuerpo de Cristo, único medio de llegar a su sustancia. ¿Qué se deduce de esta verdad? Que las especies sacramentales lo encierran como prisionero y a la vez lo protegen, de suerte que cuando algún desalmado intenta ensañarse en el cuerpo de Cristo, solo consigue profanar el sacramento. ¿Son inalterables las especies sacramentales después de la consagración? No, se descomponen al mismo tiempo que el pan se descompondría. ¿Usted no me podría dar una definición de lo que es un sacramento entonces? Porque todos por lo visto tienen ¿cómo se llama? Especie, ¿cómo se dice aquí? Entonces, un sacramento es, por ejemplo, lo vemos aquí en la Eucaristía. Es un signo sensible, bueno, de la gracia de Cristo, pero también que obra la gracia. Así que habría que hablar de los sacramentos particulares. Un sacramento es un sensible, instituido por Jesucristo para darnos la gracia, santificar nuestras almas.
O sea, igual para el bautizo, la Sí, confirmación. eso para todos. todo. Entonces, el bautismo, por eso dice, signo sensible de la gracia. Y además, pienso que León XIII que resume así, un sacramento, bueno, es signo de la gracia, pero es gracia. Es signo porque no se ve realmente. Entonces, un signo que contiene lo que significa y significa lo que contiene. Entonces, como decía el otro día en el Catecismo de los Niños. Entonces, cuando les muestro este signo, ¿qué quiere decir? ¿Eso qué es? Ir a la derecha. Ir a la derecha. ¿Vale? Algunos, bueno, ponen así un cartel si quieren, pero eso que es un signo. Entonces, ¿qué significa girar a la derecha? Significa varias cosas. Orden de girar a la derecha, o que luego va a haber una curva a la derecha. Son varias cosas, pero uno entiende enseguida, gira a la derecha, más o menos. Hay varias maneras de expresar este signo, pero es eso. O el semáforo. Entonces, incluye una convención también. Una convención de signos, pero el signo quiere decir eso. Bueno, eso es un signo. Hay muchos tipos de signos, muchísimos. Pero ese es uno, ¿ves? Lo entendieron, es girar a la derecha. Hay una convención de signos, pero entonces uno podría decir, ¿qué es eso? Tal vez alguien que reflexiona un poquito más dice, bueno, es una marca de tinta azul en el pizarrón, también. Una mancha azul en el pizarrón, ¿no es cierto? También es eso, pero no. Bueno, en el contexto del hombre, de comunicación, gira a la derecha. Bueno, ese es signo. Entonces, un sacramento es un signo. ¿En qué sentido? Bueno, que va, entonces, algo que significa algo. Significa, bueno, justamente, significa, ¿qué significa? Mostrar otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, muestra o hace referencia a otra cosa. Referencia. Bueno, entonces, el sacramento va a ser un signo, significa, pero sensible. Sensible. Entonces, este es un signo sensible también, llama a nuestra vista. Bueno, pero instituido por Jesucristo para significar y producir la gracia. Entonces, vamos ahí. ¿Qué es el bautismo? ¿Cuándo se obra un bautismo? Tengo agua que cae sobre el niño. ¿No es cierto? Eso es lo sensible, ¿no es cierto? ¿Qué es lo sensible? Agua que se derrama. ¿Qué quiere decir? Derramo agua. ¿Qué es el primer signo sensible que se nota en derramar agua? ¿Qué significa? Sí, ¿qué piensan? Se derrama agua. Pues limpiar. Limpiar, muy bien. Es el signo sensible de limpiar. Entonces, signo sensible, bautismo, limpiar. Que produce la gracia, entonces, eso me indica limpiar, pero ¿qué va a ser? Limpiar por la gracia del pecado, de la mancha del pecado. Entonces, eso sí es definición sensible del sacramento. Signo sensible, instituido por Jesucristo, el bautismo, todos, los 7, que nos dan la gracia o la significan o la contienen. La Eucaristía, signo sensible, entonces un rito, una consagración, es pan, eso es mi cuerpo. Entonces, es un convite, lo dijimos en la primera bendición, un convite en el cual recibe la gracia de Jesús, bajo aspecto de que pan, que es comida. Entonces, un sacramento que va a ser comida, pero espiritual, que no va a ser a pan, porque Cristo dijo que no es pan, es su cuerpo. Su cuerpo y que entregado en sacrificio por nosotros. El sacramento es signo sensible, instituido por Jesús, para darnos la gracia. Entonces, son 7, entonces va a haber 7, va a ser la misma gracia, pero destinada, si quieren, a una forma de gracia especial. Eso es un cartel de la ruta, pero son varios. Hay otros que dicen así, porque el camino cambia. Entonces, sigue siendo un signo de la ruta,
pero adaptado a las circunstancias. Es la misma, sí que son las mismas reglas del tráfico, pero claro que adaptada a la realidad. Entonces, los 7 sacramentos es la misma gracia divina enfocada a un fruto especial en nosotros. Para llegar a un fin, Así. que es la salvación. Que es el mismo, si quieres, digo, la misma gracia divina, pero con la misma presencia de Dios, pero claro, con un cierto fin especial. Padre, y cuando alguna persona cree que la Eucaristía es solo el símbolo del cuerpo de Cristo, entonces ahí significa que la persona no cree que la esencia del cuerpo de Cristo está en la Eucaristía, sino que... Sí, ella se equivoca la persona. Si una persona cree solamente que es símbolo, bueno, eso no cambia nada la realidad, que va a ser una presencia real de Cristo. Pero claro, ella no entiende, o no, claro, se equivoca sobre la realidad de lo que es. Bien, seguimos. Si quieren, efectos justamente del sacramento de la Eucaristía, página 232. Entonces, hasta ahora vimos lo que era. Entonces, si quieren, justamente, el sacramento ahí para nosotros es muy importante. ¿Qué efectos tiene o tendría que tener en nosotros? Produce efectos especiales y característicos el sacramento de la Eucaristía. Claro, es Jesús, vivimos en su cuerpo, alma y divinidad, bajo especie de pan y vino. Sí, Señor, puesto que cual ningún otro enriquece al alma con tesoros de vida eterna. ¿Por qué tiene tanta eficacia? ¿Cómo puede ser eso? En primer lugar, porque real y verdaderamente contiene al propio Jesucristo, principio y autor de la gracia. Lo contiene. Además, porque es sacramento de su pasión, cuyos méritos va distribuyendo y aplicando a sucesivas generaciones, puesto que en él se nos da en alimento el mismo cuerpo y en bebida la propia sangre del Redentor. Y últimamente porque la eficacia de los sacramentos corresponde al simbolismo, y este representa la unidad que forma Jesucristo y su cuerpo místico, la Iglesia. Contiene Jesucristo, autor de la gracia. Segundo, el sacramento, cuyos méritos va distribuyendo y aplicando a las generaciones. Y último, eficacia, que es unión del cuerpo místico de Cristo. Entonces, contiene, si quieren, los efectos principales. Jesús en el alma, una unión del alma con Jesús, al cual le da sus méritos, entonces lo retrae del mal, del pecado, por la unión con él. Y últimamente, simbolismo, que es unidad que forma Jesucristo, su cuerpo místico. Vuelve a unir los miembros de Dios, las criaturas, los hombres hechos para Él, pero separados por el mal, vuelve a unirlos alrededor de Él. Fundados en estas razones, podemos asegurar que la entrada en el reino de los cielos es efecto especialísimo de este sacramento. Sí. Sí, Señor, por ser prenda de la gloria que Cristo con su muerte nos mereció. Claro, entonces el cielo va a ser una unión de las almas con Dios. Dios va a tomar posesión de ellos plenamente en el cielo. Entonces la Eucaristía, don espiritual, fruto de la pasión de Cristo y del sacramento de alimento espiritual, ya une las almas con Dios, ¿no es cierto? Pero solo un poco inferiormente al cielo, porque es una comida espiritual, está en el alma y todavía no estamos totalmente en posesión de Dios. ¿Tiene eficacia para perdonar los pecados mortales la Eucaristía? Indudablemente que sí, porque contiene a Jesucristo en persona, pero atendido a que está en forma de alimento espiritual, y para poder alimentarse es preciso vivir. No puede experimentar sus efectos reparadores el que está muerto por el pecado. Sin embargo, de ello, cuando alguno lo recibe creyéndose de buena fe en gracia de Dios, aunque así no sea, la buena fe lo salva y el sacramento borrará las culpas no perdonadas. ¿Perdónanse en este sacramento los pecados veniales? Sí, Señor, porque es la gracia que infunde una gracia destinada a reparar las pérdidas y los desgastes de la vida cotidiana, y a vigorizar y dar fervor que compense la falta del acto de caridad.
¿Perdónase también en la Eucaristía todas las penas debidas a los pecados? En calidad de alimento espiritual no tiene por objeto condonar penas, sino reparar fuerzas. Ahí viene un aspecto importante de la Eucaristía. Y estrechar los lazos que unen a cada miembro de la Iglesia con los demás y con Jesucristo su cabeza. Mas por concomitancia sí las remite, no en su totalidad, sino en proporción al fervor y devoción con que nos acercamos a Él. Las penas no, que no es el fin propio de la Eucaristía, es nutrir, dar fuerzas. Concomitancia sí. En cambio, considerado como sacrificio en que se ofrece a Dios la víctima del Calvario, es sacramento satisfactorio, si bien en su poder de satisfacción, más que el valor de sacrificio, influye la devoción de los oferentes. Y por tanto, aunque como sacrificio tiene valor infinito, no condona toda la pena, sino la parte correspondiente al fervor y devoción del sacerdote oferente y de aquellos por quienes se aplica. Entonces, en parte sí, pero en vez siempre en relación con el fervor. La importancia de siempre la unión con la realidad del sacramento que se hace. Lo mismo con la confirmación, por ejemplo. Claro, se confirma, uno se ha confesado, estudió, pero lo mismo. La gracia o los dones del Espíritu Santo serán proporcionados en parte al fervor, a la preparación de a la apertura del alma que está consciente de lo que va a recibir. ¿Sí? Padre dice aquí que tiene por objeto condenar las penas y estrechar los lazos que unen a cada miembro de la Iglesia con los demás. ¿Sí? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en nuestra relación con los que van a la iglesia pero no comulgan? Ahí lo mismo. Ahí reparar y estrechar los lazos que unen a cada miembro de la Iglesia con los demás y con Jesucristo su cabeza. Ahí es algo general, si quiere, porque aunque no comulgan actualmente, si alguien asiste a misa, bueno, ahí es un acto de fe de su parte, está en presencia de Dios, está adorando a Dios, entonces hay más o menos, después la condición de cada cual, de cierta manera, ahí no la sabemos, pero alguna gracia se recibe siempre asistiendo a misa, ese es el asunto, aunque no comulgue, digamos. Pero digamos que no se cumple esto de estrecha, ¿verdad? Claro, digamos, si de estrecha se entiende cada cual en particular, no, diferentemente, pero hay un lazo. Padre, el lazo necesita que es entre el sacerdote que está dando la misa con el que va a recibir la comunión, porque eso es lo que estrecha. ¿Sí? La entrega que tiene el sacerdote en la Santa Misa y con la consagración para con él refleja para con los demás, porque bien se puede hacer una comunión espiritual también. Claro. Entonces, la mayor fuerza que tiene ahí es cuando el sacerdote es puro, santo y que realmente se entrega en ese momento. Entonces, hay un estrecho. Sí, como dice aquí. Con las personas, digamos, ¿verdad? Aunque como sacrificio tiene valor infinito, no condena toda la pena, sino la parte correspondiente al fervor y devoción del sacerdote oferente y aquellos que por quienes se aplica. A eso sí. Ahora, cuando uno va hoy a escuchar misa, cuando uno ha dado cierta ofrenda para que se haga la misa por una persona a que uno quiere que la misa sea, da no el mismo significado, imagino yo, pero ¿cuál es la gracia que se obtiene cuando la dice el sacerdote o cuando la persona va a escuchar la Santa Misa, nada más? Ahí, bueno, justamente, es un poco, después hay una distinción de aplicación, de intención, ¿cómo se dice? Intención de la misa. Entonces, uno pide una misa para... ahí es otra cosa, si quiere, pero ahí es un oficio, después del sacerdote, en función de decir la misa, pues se aplica a los que van a comulgar, los que están presentes y los que van a comulgar, pero además, ahí hay como es la misión del sacerdote aplicarla en general para todas las almas. Entonces después, una intención particular de una persona, es decir, que como legalmente diríamos, esta misa, son mérito de Cristo, en cuanto que se pueda, se va a aplicar por trato y por intención del sacerdote a tal persona, a tal intención.
Entonces ahí también lo mismo, estará un poco condicionado por la disposición de la persona, de la intención y su fervor, pero ahí se aplica eso. Y en sí es para eso la misa. Porque se repiten, porque se siguen celebrando, para que los méritos de Cristo en la pasión se apliquen a las almas. Entonces, después se aplicarán particularmente más a unos que a otros, y más a los que está previsto que a los presentes. Entonces, si está presente o no, sí. Claro, por intención misma de la persona que quiera asistir a la misa celebrada por ella, claro, las condiciones están más preparadas para que se aplique más a ella, por supuesto. Aunque no esté, bueno, si no es por desprecio de la gracia, se aplicará igual, pero justamente ahí la importancia del fervor y devoción de uno. Si sabe que, bueno, misa o no celebrada por él, va y debe estar para que su fervor, su fe, su cercanía, claro, aumente los frutos que puede recibir de ella, de la misa. Haré una pregunta. ¿Y la santidad del sacerdote, el nivel de santidad del sacerdote alcanza más gracias en la celebración de la misa a los fieles que están ahí reunidos? Sí. Porque se habla mucho de eso. Sí, pero no es porque... Sí, porque es así que funciona. Dios lo Sí, sabe, ¿verdad? sí, sí, claro, porque... Pero no es por la santidad ahí, santidad, entonces... No, pero para devoción, claro, exactamente, porque su santidad, justamente, primero, la santidad del sacerdote la recibe el mismo de Cristo también. Sí. Es por conformidad con la gracia de Cristo. Pero en relación a su función, justamente, su santidad es fidelidad a la gracia, unión con Cristo. Siendo sacerdote para las almas, claro, su santidad va a hacer que la gracia de Cristo sea más eficaz como sacerdote. Sí, O sea, ayuda mucho a los fieles. claro, pero hay que verlo así también, porque su santidad es sacerdotal. Sí. Es siendo, claro, otro Cristo que está ahí por las almas. O sea, claro, santidad, pero en cuanto, claro, su santidad no será otra cosa que conformidad con la gracia, entrega a Cristo, entonces ahí sí podrá ser más fuente de gracia para nosotros. Incluso la devoción con que el sacerdote celebra la misa también. En parte sí, en parte. La cosa es que ahí es un deber, celebra la misa con devoción, entonces, en parte sí. Exacto. O sea, se puede comparar eso, padre, como a un teléfono en buen estado, que mientras esté en mejor disposición voy a escuchar. En parte, si quiere, sí. Mayor, claro, porque el sacerdote, como decía, primero es eso, es la alabanza de Dios y ser, claro, instrumento de la gracia. En parte sí, será mejor instrumento, si es más, cuanto más santo, más instrumento. Pero claro, sí, siendo igual espiritual y gracia, y no, claro, en teoría. Bien. Bien, terminemos con... bueno, con eso solamente, lo de la suma, un poco en aspecto un poco práctico. Le voy a repartir otra hojita sobre el fin y fruto del sacrificio de la misa. Cinco. Para usted, para su meditación ahora, si quieren, después de esta práctica, más bien sobre la misa en relación con la Eucaristía. Vamos, así. Es un catecismo de la misa, sencillito, pero da un poco unas pautas importantes sobre fines y frutos del sacrificio de la misa. ¿Es eficaz el sacrificio de la misa? Sí, puesto que él solo llena los fines de los sacrificios, latréutico, eucarístico, propiciatorio y impetratorio de una manera perfectísima. ¿En qué consiste la eficacia del santo sacrificio de la misa? En producir todos los efectos y llenar todos los fines figurados en los sacrificios de la ley antigua. ¿Por qué razón es tan eficaz el sacrificio de la misa? Por razones siguientes, porque es la representación viva y real y verdadera del sacrificio de la cruz, y su continuación y consumación. Entonces, es el mismo sacrificio, pero continuado, es decir, se sigue ofreciendo Cristo a Dios en la Santa Misa, y consumación, porque llega a las almas para quien está ofrecido. Segundo, porque es el mismo sacerdote, Cristo, quien ofrece el sacrificio de la misa como ofreció el de la cruz. El sacerdote en la misa es únicamente representante de Cristo. Y porque toda la Iglesia se une voluntariamente a Cristo, su cabeza, para sacrificarse místicamente con Él. ¿Ven la eficacia? Sacrificio de Cristo, mismo Cristo ofrecido, ofreciente, y unión de la Iglesia. Si quieren, cuando se habla de unión de la Iglesia ahí, digamos, pensemos más bien en que
las almas que se dejan unir como Dios quiere unirlas, alrededor de un sacrificio. Uno puede tener el bautismo, la fe, por ejemplo, va a estar unido con Dios, pero si quieren la consumación de la unión perfecta, es decir, que reciben la gracia, va a ser en la Santa Misa. Que la unión más perfecta de las almas con Cristo. ¿Cómo obtiene la misa sus fines latréutico y eucarístico? Entonces, quieren decir latréutico y eucarístico los fines de adoración y de acción de gracia. La misa obtiene sus fines latréutico y eucarístico de una manera inmediata e infalible, esto es por sí misma y por su propia virtud. ¿Por qué? Mirando ahí al sacrificio de Cristo. Es Cristo mismo que os ofrece en sacrificio a su Padre. Se dice que es una adoración perfecta. Y eucarístico también, porque Cristo mismo quien sigue dando gracias a Dios Padre. Entonces, la adoración de Eucaristía en cuanto a Cristo presente en el sacrificio es perfecta e inmediata. ¿Perdona la misa la pena temporal debida por los pecados? Sí, por sí misma y por su propia virtud, a los justos de la tierra, según sus disposiciones, y a las almas del purgatorio en la medida que determine la divina sabiduría. ¿Cómo obtiene la misa su fin impetratorio? Segurísimamente siempre que se trata de pedir bienes espirituales. Tratándose de bienes temporales, los alcanza por sí misma y por su propia virtud, pero no segurísimamente porque Dios no los concederá si dificultad no impide la salvación de las almas. Impetratorio es eso de pedir gracias a Dios. Frutos de la Santa Misa, para que entendamos bien qué debemos buscar en la Santa Misa. ¿A qué llamamos frutos del santo sacrificio de la misa? A todas las gracias y bendiciones espirituales, dones y beneficios temporales que por el infinito valor del sacrificio de la misa Dios nos concede. Hay varios frutos que son los especialísimos, especial, fruto generalísimo y general. Entonces, ¿cuál es el fruto especialísimo de la misa? De cierta manera casi, ¿qué Dios quiso? ¿Cuál es la voluntad de Cristo en la Santa Misa? Consiste en las gracias y bendiciones espirituales, dones y beneficios temporales que Dios concede al sacerdote celebrante. Entonces, en su intención también. Y ahí habrá que entenderlo bien. Luego, estos fines están escritos en el canon, que va a ser salvación de las almas, pero si ustedes leen las oraciones del canon de la misa, el sacerdote los aplica, no son propios, es la Iglesia, el Papa, los obispos, los fieles, pues vivos y difuntos. Luego las intenciones para quien se aplique. El fruto especial, en los dones, gracias y bendiciones de todo género que nuestro Señor concede a las personas por quienes se celebra el santo sacrificio. ¿En qué consiste el fruto generalísimo de la Santa Misa? En las gracias y bendiciones espirituales, dones y beneficios temporales que nuestro Señor derrama sobre todos los que son miembros de la Iglesia, vivos y difuntos. ¿En qué consiste el fruto general de la Misa? Beneficios espirituales y temporales que nuestro Señor concede a los que ayudan la misa, a todos los que de alguna manera cooperan a la celebración de ella y a todos los que asisten al santo sacrificio según las disposiciones de cada cual. Tiene un valor infinito, la Santa Misa. ¿Cómo se aplica el valor infinito de la misa a nuestras almas? El Concilio de Trento nos enseña que el santo sacrificio de la misa hace que nosotros consigamos misericordia y hallemos gracia en el tiempo en que necesitamos auxilio. Si por nuestra parte nos llegamos a Dios con corazón sincero, con recta fe, con temor y respeto, arrepentidos y contritos. Muy provechoso para nosotros asistir a la Santa Misa o mandarla a celebrar, por supuesto. Entre todas nuestras buenas obras, la más agradable a Dios es el ofrecimiento del santo sacrificio de la misa, o la asistencia a ella a causa de su valor infinito. Entonces, misa existe, tenemos que asistir a ella, pero con estas disposiciones. Unión con Cristo. Es Cristo que se sacrifica, es Cristo que celebra,
Nosotros tenemos que unirnos a Él, pero viendo estos frutos especialísimos, especiales, generales, salvación de las almas, gloria de la iglesia, vivos y difuntos, pero con estos que se unen a ella. Respeto, recta fe, temor, arrepentido, corazón sincero. Entonces, luego veremos de nuevo la consagración, Dios con nosotros, y esta vida de Dios en nosotros por la comunión, la unión que tenemos en la comunión. Como siempre, entonces, después de eso, meditación personal, en silencio, por favor, en la iglesia o afuera, para ayudar a meditar o confesarse eventualmente. ¿Estamos? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón doloroso e inmaculado de María, sea nosotros. San Pío X, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.